México es un país latinoamericano ubicado en el norte de América. Al tener un territorio tan grande, alberga restos de civilizaciones antiguas, que tuvieron una gran influencia. Como puede ser el caso de los aztecas o mayas. Al tener muchos restos de aquellos imperios, almacena grandes ruinas, en las que algunos son vitales para su turismo. Una de las que más destaca es Chichén Itzá. Con uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Sin embargo, no conocemos mucho sobre ella, y aunque fue la capital del Imperio Maya, claramente existe una razón por la cual se convirtió en lo que es hoy. Sin más que decir, comencemos con el video. Itzá es el nombre de un grupo que tomó el dominio político y económico de la península norte de Yucatán. Hay evidencia que antes de ellos, la ciudad tenía otro nombre. Se encuentra en el estado de Yucatán, México. Al estar ubicado en el norte, tienen un tipo de terreno kárstico, una zona con muchas piedras y formadas por meteoritos. Su diseño se desarrolló durante una fase de ocupación. Esto fue entre el año 750 y 900 después de Cristo. Ya para el siglo X, la ciudad se convirtió en una capital regional, en la que tenía bastante poder desde el centro hasta el norte de Yucatán. Su primera fecha descubierta se data en el año 832 después de Cristo, mientras que la última es el año 998. La ciudad llegó a la fama en el final del periodo clásico temprano, por el año 600 después de Cristo. Aunque poco después, la ciudad se transformó en una importante capital regional, centralizando y dominando la política, economía y hasta casi dominar todas las tierras bajas mayas. Mientras aumentaba su fama, las ciudades de Yasuna y Coba estaban en declive. Las dos ciudades eran aliados y dependían de cada uno. Su declive inicia en el siglo XI. Se piensa que las ruinas fueron abandonadas rápidamente. En cambio, no fue así, sino que, cuando llegaron los españoles, encontraron una población próspera, aunque las fuentes no dejan en claro si los mayas vivían allí o cerca de él. Además, su densidad de población era alta, y fue un factor decisivo para que los españoles ubicaran una capital allí. Ya para 1526, el conquistador español Francisco de Montejo solicitó al rey de España su autorización para invadir Yucatán. La primera campaña se inició en el año 1527 y cubrió una gran parte de la península. Este terminó con el establecimiento de un pequeño fuerte en Chamán, al sur de lo que conocemos como Cancún. Desde un principio el objetivo fue ir a Chichén Itzá y crear una capital allí. Debido a las dificultades para reclutar más españoles, y también que llevaba mucho tiempo tomar el lugar, se organizó un gran ejército indio-español, y juntos conquistaron. Durante bastante tiempo la ciudad fue abandonada, y no fue de interés, aunque tuvo una pequeña fama al ser mencionado en el libro de incidentes de viaje a Yucatán, en la que relataban la visita de John Stevens, y su recorrido por las ciudades mayas. El libro provocó exploraciones en la ciudad, y poco a poco comenzaba a ser de nuevo de interés para el mundo. Chichén Itzá era una de las ciudades mayas más grandes del imperio, y fue construida sobre terreno dañado, en la que se niveló de manera manual para construir sus lugares tan famosos. Contiene muchos edificios de piedra fina, en que algunas todavía se conservan, y otras fueron restauradas. Hay edificios conectados por una gran red de calzadas pavimentadas, llamadas Saqueop. Se han encontrado 80 de ellas, y están por toda la ciudad. Los estilos arquitectónicos de la ciudad son varios. Entre ellos están el estilo Puuc y Chenes. Sus edificios más conocidos son la Gran Plataforma Norte, que tiene el Templo de Cucultán, el Templo de los Guerreros y la Gran Cancha de Pelota. El Templo de Cuculcán generalmente se conoce más como el Castillo, y su nombre se debe a los primeros españoles que llegaron al área. Tiene una altura de unos 30 metros y consta de una serie de 9 terrazas cuadradas, cada una de al menos 2,5 metros de altura. Cada lado de la pirámide tiene unos 53 metros en la base, y es una estructura complicada de construir para aquella época. En cambio, la gran cancha de pelota es simplemente un sitio para jugar la pelota. Pero lo más impresionante, o lo que hace tan famoso a ella, es que es el campo más grande y mejor conservado de la antigua Mesoamérica. También refleja un poco sobre la vida cotidiana que tenían los mayas que habitaron allí.
Se pensaba que su política se basaba en que una sola persona o un linaje gobernaba todo el área. Todo lo contrario, su gobernación era a través de un consejo compuesto por miembros del linaje élite de la época. Además, fue una potencia económica en las tierras bajas mayas del norte durante su época dorada. Gracias a esto, pudieron obtener recursos que no conseguían en su área, como la obsidiana del centro de México y el oro del sur de América Central. Entre el año de 900 y 1050 después de Cristo, se expandió hasta llegar a ser una poderosa capital regional que controlaba el norte y centro de Yucatán. Gracias a los libros y expediciones en Chichén Itzá, le dio cada vez más fama hasta convertirse en el sitio turístico más grande de México. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para más contenido así. No olvides activar la campanita después de suscribirte para ser el primero en saber cuando subo videos. Yo soy Nervenio y nos veremos en un próximo video.